lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Dios les bendiga grandemente. Me acompaña mi esposa y mi nieta y les quiero comunicar su saludo. Y también la iglesia Dios habla hoy, que siempre estamos orando por ustedes y sabemos que ustedes también lo hacen por nosotros. Por favor, abra su Biblia en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Mientras que usted lo encuentra, vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 4. Yo le voy dando la introducción o una panorámica, un contexto bíblico. Él vivió en un tiempo muy difícil. No está datada su libro, su profecía, no tiene fecha. Pero por lo que él menciona allí, los eruditos bíblicos piensan que pudo ser en el tiempo también de Jeremías, en el tiempo del rey Joacín y esos reyes malos que hubieron allá. Fueron muy malos. Cuando usted lee el libro de los reyes y el libro de crónicas, la historia de esos reyes dice las abominaciones que ellos hicieron, se puede imaginar. Así que vivía en un tiempo muy difícil, donde vamos a leer que había mucha violación de los derechos humanos, no había, el Estado de Derecho se había perdido, había anarquía por parte de los gobernantes, había maldad, injusticia. Y aparte de eso, entonces, el Señor no respondía a su oración en el momento. Y el hombre estaba bastante preocupado. ¿Lo tienen ya? ¿Están conmigo? Vamos a leer Habacuc capítulo número 1, del verso 1 al 4, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, yo quiero, antes de seguir, ya ponerlo a usted en perspectiva con la palabra vio, porque ese verbo ver lo vamos a encontrar en este libro muchas veces. Así que pienso que el Señor quiere que veamos algo. Amén. Entonces dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré gritos a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, amado hermano. Y le felicito por ese gesto de reverencia hacia la palabra de Dios, que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Todas esas cosas, pero que nosotros debemos mantenerlas. Como le dije, amado, el tiempo era difícil, era un tiempo fuerte. Cuando usted lee el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, porque según los eruditos ellos fueron contemporáneos en algún momento de sus vidas, lo que es Daniel, Jeremías, Ezequiel y este profeta Habacuc, en algún momento fueron contemporáneos o se siguieron uno al otro de muy cerca en su tiempo. Y usted lee esos libros y usted encuentra que la maldad era desbordante. En Ezequiel se dice que había mucha maldad, y en Jeremías también. No había moral, no había justicia. Los príncipes dice que eran lobos rapaces que devoraban al pueblo con los impuestos, los desapropiaban.
Y uno cuando lee la historia, el contexto de este libro, uno a veces piensa ¿verdad?, que se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Las situaciones que vivimos acá. Y es bastante oportuno que cada uno de nosotros pueda tener con la palabra de Dios un encuentro donde mire reflejadas también allí o escritas también allí las realidades que nosotros vivimos en algún momento y que algunos están viviendo todavía y cómo ellos en Dios encontraron el poder para salir adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Está conmigo ahí? De ahí que el Señor nos manda a leer la palabra de Dios, a escudriñarla. Y eso es vital. Un cristiano que no lee la palabra de Dios no tiene fe, y sin fe estamos muertos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, y él entonces comienza a orar, pero observe que su oración es una muestra de frustración, una muestra de angustia. Él está perplejo porque un Dios santo y poderoso, al parecer, no hace nada para terminar con la iniquidad que está cada día peor en su nación. Esta oración que él hace y estas dos preguntas que él le hace al Señor, ¿hasta cuándo y por qué?, reflejan en primer lugar que Habacuc tenía tiempo orando por su nación. Él era un intercesor y no era una persona indiferente que veía suceder cosas malas a su alrededor y no sentía dolor por ello. Él sí lo sentía. En Ezequiel, el Señor se queja con Ezequiel y le dice a él: la ciudad se desmoralizaba, en mis palabras, y se corrompía cada día más, y yo la pensaba destruirla, y busqué uno que se pusiera delante de mí a favor de la ciudad para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. ¿Ha leído, no? Ezequiel. Pero este hombre sí se paraba. Estas preguntas, ¿hasta cuándo?, reflejan que él tenía tiempo orando para que el Señor hiciera algo, para que el Señor cambiara las circunstancias de su nación. Y el por qué reflejan entonces su frustración. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué permites que eso suceda? Y en nuestro tiempo, amado, en nuestra ciudad, en nuestro contexto, muchos de nosotros a veces también pasamos por situaciones así, donde no sabemos hasta cuándo va a durar cierta crisis, cierto problema, cierta necesidad aguda en nuestras vidas, y no sabemos tampoco por qué el Señor lo permite. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a alguien así. Casi siempre cuando me miro en el espejo, ahí lo veo, que se preocupa, que se desconcierta porque el Señor como que no responde en el momento oportuno, según ese que yo veo en el espejo piensa. Estoy hablando como el Señor en tercera persona de mí mismo. Mire, pero esas preguntas también revelan algo de Habacuc. Esa pregunta, ¿hasta cuándo me permites ver esto y por qué no haces nada?, ya también reflejan que su oración cambió de foco. Ahí estaba su gran problema. Ya la oración no era: Señor, liberta a los oprimidos, Señor, salva al oprimido, detén al opresor, cambia su corazón. Ya no era así. Ahora es: ¿por qué no haces nada? ¿Hasta cuándo no haces nada? Señor, ¿por qué tú no metes la mano? Ahora está culpando al Señor. Bueno, ¿se da cuenta, madre hermana? La situación de este pobre hombre en la que se encuentra. Porque él está ya culpando a Dios de que él permite tantas cosas y por tanto tiempo. No le voy a preguntar si conoce a alguien así, porque de pronto me va a decir: sí, a usted cuando se mira en el espejo, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, ¿verdad? Y estamos así. Estamos en esa agonía cuando somos víctimas de ultraje, de abuso. No voy a hablar mal de todas las autoridades, pero a veces algunos entran en funciones y son malos y hacen daño a la colectividad y a veces nos afectan a nosotros. A veces
puede ser un padre así, abusador, o un esposo, o un hijo. No tanto a nivel, digamos, de gobierno, sino también a nivel doméstico. También se ven esas situaciones y también nos llenamos de angustia. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo tiene una agenda global cuyo propósito es hacerse pasar por el Señor Jesús para que todos crean en Él y llevárselos al infierno. Se lo dije así en 2 palabritas. Pero esa agenda está bien estructurada. Y el enemigo tiene, como dice la Biblia, el dominio sobre este mundo. Él controla los medios, las redes, la ciencia. Todo en este mundo está de alguna manera afectado o condicionado para que la gente rechace al Señor. Y el cristiano no escapa de ese ataque. El cristiano también es víctima principal de esos ataques porque nosotros somos la luz del mundo, según dijo el Señor, y Él quiere apagarnos a nosotros. Así que cuando el cristiano ve tanta injusticia y comienza a orar, el enemigo a veces le coloca en su corazón esa desesperación y esa angustia de que Dios no está haciendo nada, esa percepción errada. Y caemos sin darnos cuenta en el error que cayó nuestro hermano Habacuc al culpar al Señor de que permite que pasen las cosas. Yo he escuchado gente así, hablar así. Me da mucha tristeza por ellos y dolor cuando le echan la culpa a Dios por lo que les pasó. Y el mundo de hoy, sobre todo los seculares, los humanistas, ellos cuando se refieren a Dios es para echarle culpas de por qué la gente nace enferma, por qué permite destrucciones, pero de resto no se ocupan del Señor. Como dijo el pastor en la introducción a los temas de este mes, ellos se sienten los poderosos y no quieren contar con Dios. Este mundo está condicionado de esa manera, para negar al Señor, para apartarse del Señor. Pero nosotros estamos acá con el Señor, amén. Y Dios no nos va a dejar apartar a nosotros. A su nombre gloria. Así que en primer lugar vimos las preguntas y la situación que este hombre estaba viviendo. Y yo traigo este mensaje en esta mañana para todos ustedes, porque siento en mi corazón, creo en mi corazón que muchos de ustedes tienen situaciones difíciles y también tienen como un hasta cuándo esta situación, Señor. ¿Y por qué permites esto, Señor? Situaciones, como dije, domésticas o personales o de salud, que quizás ya le tienen a usted con la paciencia muy escasa y ya con ganas de reclamarle al Señor. ¿Por qué no haces nada? Y el Señor te va a dar respuesta en esta mañana para que usted sea poderoso en el Señor y pueda decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre. A su nombre. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo diga su nombre, usted grita duro. ¿Amén? Para que yo no repita 2 veces. Y así le damos esta alabanza al Señor como es. Dice el verso 5, y ahí el Señor le respondió a su profeta que estaba herido por la frustración y por la tristeza. Y él le dice, mirad entre las naciones. Observe que aparece de nuevo el verbo mirad. Y él ya le había dicho a Dios, ¿por qué me haces ver? ¿Por qué miro a todas partes y veo violencia? Y a él le vuelve a decir ahora, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí estamos viendo, los que han leído el libro de Daniel, estamos leyendo un pasaje que ilustra ese anticristo que va a venir.
Esta profecía era tanto para el tiempo de ellos, porque él levantaba a los caldeos, los babilonios, como para el tiempo del fin. Esta es una profecía así. Y Pablo la citó. En el capítulo 13, verso 41 del libro de los Hechos, Pablo citó el verso número 5 cuando dijo: mirad y asombraos porque yo hago una obra en vuestros días. La obra de la redención, la obra de la salvación. Y aquí el Señor le está dando respuesta a su profeta de que Él sí está obrando. Él está levantando a esa nación. En ese tiempo reinaban dos imperios o dos potencias mundiales, que eran los asirios al norte y los egipcios al sur. Ellos eran los que ponían las condiciones de vida en ese sector, en el Medio Oriente. Esos eran las potencias mundiales. Y el país de Israel, como ya usted lo ha leído en la Biblia o lo habrá estudiado en el Instituto Bíblico, en ese tiempo el pueblo de Judá estaba, depende del rey que reinara, se asociaban con los asirios o si no se asociaban con los egipcios, buscando apoyo económico y militar. Y ellos tenían siempre esas dos opciones. Y en vez de buscar a Dios, ellos siempre buscaban ayuda en las potencias mundiales, como suele suceder ahora, ¿verdad? Usted sabe que el mundo hoy pareciera que fuera bipolar. Por un lado está una potencia, que no la voy a nombrar, y por otro lado está otra. Y la mayoría de las naciones se asocian con ellos para recibir sus beneficios. Bueno, eso siempre ha pasado, siempre están pasando. Y esos son prácticamente cambiaron de lugar, pero son los protagonistas del mundo, de todos los tiempos, las potencias. Pero Dios le está diciendo a él que va a levantar otra potencia, que no se la esperaban. Babilonia no se esperaba a la gente que surgiera como surgió y en tan poco tiempo hiciera lo que hizo. Ellos vinieron y en el año 620, 626, con Nabucodonosor, 626 antes de Cristo, se levantaron y atacaron a los asirios y los destruyeron por completo. Los aniquilaron por completo, no los dejaron ni uno de ellos. ¿Sí? Los asirios que eran tan crueles, tan perversos y tan estrategas para hacer la guerra, y que muchas veces Dios usó a los mismos asirios para castigar a Israel y a Judá, y vinieron los babilonios y los destruyeron a ellos. Y también luego, unos 6 años después, destruyeron a Egipto. También lo borraron del mapa políticamente hablando. Y ya no dejó de ser una potencia, y más nunca ha sido potencia. Los babilonios, porque Dios los levantó. Pero como dice el Señor ahí, ellos le atribuían sus victorias a su Dios y no le dieron la gloria al Señor. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy. Y Dios levanta líderes en el mundo para traer salida, salvación, respuestas, necesidades de las naciones, y les da la habilidad para lograr las cosas, pero ellos le dan la gloria a sus dioses. Porque cuando llega el momento de la verdad, donde tienen que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, la presión social no los deja y niegan al Señor y ofenden, como dice ahí. Así que esa es la respuesta que Dios le da a su profeta, que Él está obrando, está haciendo una obra. Pero como este pasaje también lo citaron en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación de las naciones, a la obra redentora de Cristo, nosotros podemos también inferir que el Señor le está diciendo que Él está haciendo una obra, que aunque Él no lo vea y Él piense que Dios no está actuando para impedir que el impío oprima al justo, Dios está obrando en los corazones de la gente para salvarlos de la perdición eterna, para convertirlos al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto para nosotros, amados, es de mucha importancia, porque nosotros a veces oramos por familias, oramos por seres queridos que están perdidos y cada vez los vemos peor y arraigados no solo a la idolatría, sino ahora a la santería y a cosas tan horribles, tan malas, tan perversas, y a veces nosotros nos descorazonamos y le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor, si tengo tanto tiempo orando por un hijo o por un esposo o por un familiar que está apartado de ti, no veo obrar allí? Y el Señor quiere que usted sepa en este momento que Él está obrando. Bendito sea el nombre de Dios. Él está tocando ese corazón. Puede ser que usted lo vea cada día peor, pero Dios está obrando en su corazón, y más adelante vamos a ver el desenlace de lo que Dios está haciendo allí, para que usted se dé cuenta que aunque la obra de Dios
en este caso abarcaba la situación política de las naciones, también la obra de Dios abarcaba la situación espiritual de las naciones. Y bendito sea el nombre de Dios por eso. A su nombre gloria. Hermano, Dios está obrando. Jesucristo sanó a un paralítico en Betesda en un día de reposo y lo querían matar por eso. Y le dijeron, ¿por qué haces esas cosas en el día de reposo? Y él que respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando, amado hermano, también en nuestra nación. Dios está trabajando en nuestra nación. También en los muchachos que andan perdidos en la calle, Dios está trabajando en ellos. Dios quiere que usted sepa que está trabajando. Y él le dijo a su pueblo, le dijo a su profeta, mira a las naciones, miren a las naciones. ¿Qué significa eso? Ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían televisor para ver a las naciones como nosotros lo podemos hacer hoy por internet, pero ellos veían que la gente iba y venía y ellos traían testimonio. Los judíos que salieron para allá están hablando del Señor, hicieron una sinagoga, se ganaron algunos asirios, se ganaron algunos babilonios, se ganaron algunas personas. Y Dios quiere que usted y yo también miremos a las naciones, que aunque creamos que nuestra nación está mal, también la gente se está convirtiendo y en todas partes el nombre del Señor está siendo exaltado. Bendito el nombre de Dios. A su nombre. Entonces Dios quiere que quitemos la mirada de por qué me haces ver iniquidad e injusticia y la pongamos en la obra que Él está haciendo. Quizás usted también dice, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no cambio? Yo quiero, Señor, yo quiero, pero siempre me tropiezo. ¿Será que yo no puedo? ¿Será que tú no puedes conmigo? ¿Será que soy tan malo que para mí no hay un cambio? Dios dice en su palabra, el que comenzó en ti la buena obra, Él la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. A su nombre. Dios va a perfeccionar la obra, amado hermano. Confíe en el Señor. Esta respuesta de primera, como que al profeta le pareció peor la medicina que la enfermedad. Y a partir del verso 12, él comienza a replicarle al Señor. Le replica. Y Dios le habla y le dice, Señor, ¿vas a usar una nación peor que nosotros para castigarnos a nosotros? Si ellos son peores. Ya hemos oído de lo que hacen los caldeos. Son malos, eran muy malos. Y él le replica, pero Dios le dio su respuesta. En el capítulo 2 Dios le dice otra cosa importante al profeta. Ya vimos que la primera era que le dice, yo estoy obrando. Yo estoy haciendo una obra aunque tú no la percibas. Amén, amado. Una persona que es poderosa en el Señor tiene que tener esa convicción. Vamos a ver 4 cosas que Dios le da aquí a su profeta como respuesta. Y a nosotros también para que sean convicciones, para que seamos poderosos en el Señor. Amén. La primera fue esa. Él está obrando. Él está obrando. Aunque no lo veamos, ni lo percibamos, ni lo sintamos, Él está obrando. A su nombre. En el capítulo 2, Él le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjese que su oración cambió un poquito, ¿verdad? Todavía sigue con su queja, pero cambió un poquito. Voy a seguir intercediendo, voy a seguir velando, voy a estar en guardia, velando y orando como dijo el Señor Jesucristo. Amén. Para no caer en tentación, para ver la gloria de Dios, para prevalecer en oración. Los antiguos cristianos tenían esa frase, prevalecer en oración. Pase lo que pase, no deje de orar, siga orando, pero no cometa el error que cometió Habacuc y algunos de nosotros. No, en su oración no culpe a Dios. Más bien, ya usted va a ver cómo termina la oración de Habacuc. Cambia por completo. Y Dios le respondió, dice verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero es un juego de palabras. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no mentirá ni tardará. Pero Él le dice aunque tardare, porque Él está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le dice espérala, espérala, espérala. Y hay promesas maravillosas para los que esperan en Jehová. Amén. Como dijo la hermana en el devocional, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén.
Y esa es la clave aquí en este pasaje. Pero él le sigue diciendo en el verso número 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay personas que aunque el Dios mismo le hable, su alma no es recta, se enorgullece. Quieren las cosas ya. Quieren todo de una vez. Recuerdo que hace años hablé con una persona que tenía problemas de esterilidad. Era él que era estéril, pero le echaba la culpa a su señora. Y probó de señora en señora. Y ellas eran las estériles, él no. Y le dije: vas a tener que buscar al Señor y que Él te sane. Y le estábamos evangelizando y estábamos hablando con él. Y recuerdo que le leí la historia de Abraham, que Abraham le pidió a Dios un hijo. Y porque ya quería dejar a su, no sé si era la primera o la segunda esposa, para buscar otra que sí fuera fértil. Y le dije: Abraham no dejó a su esposa, él esperó y Dios le dio lo que quería. Y me respondió algo que me hizo recordar este pasaje. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Me respondió: Abraham es Abraham y yo soy yo. Así es la gente, así es el altivo, así es el que el alma no es recta. No espera las directrices de Dios, no las quiere seguir. Quiere todo desde una vez. ¿Ve? Y ahí está un gran problema. Menos mal que nosotros los cristianos, por la palabra de Dios, hemos aprendido a que las cosas no son de inmediato ni cuando nosotros queremos, sino las cosas son en el tiempo de Dios. Amén. En el tiempo de Dios. Como aquellos hermanos que tienen una calcomanía ahí en el carro que dice: el tiempo de Dios es perfecto. Llegan a un semáforo, está en rojo y miran para los lados y siguen para adelante. No esperan ni el semáforo. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Bueno. Nosotros no somos de eso, ¿verdad? Nosotros esperamos en Dios. Esperamos en Dios y no nos comemos la luz, ¿verdad? Estuve usando esa metáfora de dos formas: la luz literal del semáforo y la luz de la vida. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. El que es orgulloso es porque su alma no es recta. Quiere satisfacer algo torcido en él y hace las cosas a su manera. Pero dice ahí: pero el justo, aquel no es recto, pero aquí dice: pero el justo por su fe vivirá. Amén, amado. Y ahí la palabra vivir es vivir, estar vivo, respirar, prosperar. Todo eso significa esa palabra. Vivir, como dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida eterna, una vida llena de su presencia y de experiencias de bendición de Dios para con nosotros. Que pasaremos por momentos difíciles como lo pasó Habacuc y lo pasaron los apóstoles y lo han pasado todos los cristianos. Pues pasaremos, porque Dios no nos eximió de pasar por ello. Pero de que veremos su gloria, veremos su gloria. De que nos va a responder, nos va a responder. De que nos va a dar la victoria, nos va a dar la victoria. A su nombre sea la gloria. Pero hay que tener fe, amado. Mire que la palabra fe, en el contexto de creer en el Señor y esperar en sus promesas, solamente aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, y es aquí. Y a mí me maravilla, amado, cómo el Señor, en el contexto de una conversación, porque Él no dice: dile así al rey fulano, dile así a la nación. Él está hablando con su profeta cara a cara, persona a persona. Es un diálogo que Él tiene con su profeta. Vea la importancia de tener tiempos devocionales. Las maravillas que uno puede encontrar como se llama un libro, esos manantiales en el desierto, ¿no? Las maravillas que uno encuentra de parte de Dios para bendecir la vida, aún en tiempos de escasez, en tiempos de soledad, en tiempos aún de desánimo, como estaba este profeta, en tiempos tan terribles que uno lo menos que se imagina es una bendición grande para uno, y resulta que en esos tiempos, por estar con el Señor y buscar su rostro, aunque sea preguntando cosas que no entendemos ni por qué las preguntamos, sin embargo se las preguntamos a la persona correcta, que es al Señor Jesús, y Él nos da la respuesta correcta y nos da consuelo y nos dice: el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de Dios.
Al profeta no le gustó mucho la respuesta que le dio al comienzo, porque le dijo que iba a traer una nación que los iba a destruir y se los iba a llevar cautivos y los iba a derribar a todos. Y no le gustó mucho eso, pero el Señor le dijo, pero a pesar de eso, a pesar de los problemas internos de tu nación, a pesar de la situación difícil que estás viviendo, a pesar de las injusticias que están a tu alrededor y que te afectan, y a pesar aún de los enemigos externos que van a venir y a destruir, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Jesucristo dijo, al que cree todo le es posible. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amado, no pierda la fe. No pierda la fe en el Señor Jesús. ¿Está conmigo ahí? Este es el pilar fundamental del Evangelio del Señor Jesucristo. La fe en Él. Y este pasaje lo citaron 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos, Gálatas y Hebreos. Ahí está, aparece este mismo pasaje. Y el Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible. Le dijo a un hombre que le dijo, si quieres, si puedes, ayúdanos. Él le dijo, no es que si yo puedo, es que si tú quieres creer. Si tú crees, todo es posible. Amén, amados. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si llegamos al Señor llorando, gimiendo, pero no tenemos fe, o si llegamos contentos, llenos de alegría y le pedimos, pero no tenemos fe, ni las lágrimas ni la risa le va a agradar. Pero la fe sí, porque la fe cree lo imposible. La fe no se va a dar por vencida. Habacuc estaba en un contexto difícil. Mire el tiempo de Jeremías. Jeremías está preso. Tiene unos churupitos reunidos, y perdone la expresión, ya usted sabe que no es una mala expresión, lo que significa es un poquitico de dinero. Tiene un dinerito, con el propósito de, a lo que lo suelten, irse de su tierra, de Israel, irse, pasarse a otra parte, o por lo menos irse de Judá a Benjamín, porque él era benjaminita de por allá, de Anatot. Y estando preso, Dios le dice, te van a venir a vender un terreno, cómpralo. Y él quedó perplejo porque momentos antes Dios le había dicho, yo voy a destruir esta ciudad y este país va a quedar solo y aquí no va a quedar nadie. Y el que se quede se muere de hambre o de enfermedad. Y entonces Dios le dice que compre el terreno. Y llega su primo que también tiene los mismos planes pero no tiene dinero y le dice, Jeremías, saliste premiado, te voy a vender mi terreno, cómpramelo. Y Jeremías tragó grueso y se lo compró porque Dios le dijo. Y después se puso a llorar con Dios. Señor, me dijiste que vas a destruir este país, me dijiste que van a venir los babilonios, me dijiste esto y aquello, y aquí no va a quedar nadie. Tenía esos ahorritos y me los hiciste gastar en el terreno. ¿Por qué, Señor? Tremendo, ¿no? Y Dios le dijo, porque voy a destruir esta ciudad y voy a destruir este país y no va a quedar nadie, pero con todo aquí va a estar mi gloria y van a seguir comprando tierra y van a seguir comprando casa y van a seguir haciendo negocios y los voy a bendecir y van a prosperar. Bendito el nombre de Dios. Es decir, el Señor está diciendo, el justo por la fe vivirá, y aunque esté en las condiciones más difíciles, yo lo voy a bendecir y yo lo voy a prosperar. Pero como dice Hebreo, si retrocede no agradará a mi alma. Pero Hebreo también dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para alcanzar la gloria de Dios. A su nombre gloria. Amado, mantenga su fe en el Señor. Mantenga su fe en el Señor. Métase en las cosas que Dios le dice que se meta y siga adelante aunque usted no vea nada. Dios tiene el control de todo. Así que Dios le dice, yo estoy obrando, y ahora le dice, tengan fe. Tengan fe. En el versículo número 13 dice así del capítulo 2: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Mire esa declaración tan tremenda. Todo lo que el mundo estaba haciendo en ese tiempo para borrar de la tierra a la nación de Israel, para apartarla del Señor, primeramente ellos mismos, por la inmoralidad, y las otras naciones como el instrumento del juicio, iba a ser en vano. Y fue en vano, porque ellos siguieron confiando en Dios. Y en una ocasión a algunos los echaron al fuego y Dios los libró del fuego, a otros en los leones y Dios los libró de los leones. En otra ocasión
En el exilio se levantó un Amán para destruir a toda la nación, y Dios levantó un Mardoqueo y una Esther, y Dios los libró también. Las naciones, siempre que han querido destruir el pueblo de Dios, no lo han logrado. De igual manera sucede para nosotros hoy. De igual manera sucede para la humanidad entera hoy. Como dije, el enemigo tiene una agenda global con el propósito de borrar de las escuelas, de todas las instituciones, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente se pierda y se corrompa y se olviden del Señor, y luego aparecer Él como el falso Cristo, para que la gente crea en Él y perderlos. Esa es la agenda de este mundo, una agenda secular, una agenda humanista, diabólica, terrible, que parece que se está ganando, porque usted ve las noticias y en donde no hay guerra, entonces hay inmoralidad y se aprueban leyes impías, y en otras partes hay hambre, y en otras partes hay crimen, y hay tanta migración, y hay tantas familias abandonadas. Y cuando uno mira el contexto de este mundo, uno se pone triste y uno piensa, y a veces hasta yo le he preguntado: Señor, si tú eres tan poderoso, ¿por qué la obra del enemigo como que se ve que avanza más que la tuya? ¿Qué está sucediendo, Señor? Y el Señor me respondió eso, que yo le dije primero: yo estoy obrando. Pero también cuando leí esto, el Señor me respondió y me dijo: las naciones tienen su agenda mundial, secular, humanista, materialista, satánica, pero las naciones, todo lo que hagan va a ser en vano, dijo el Señor. Ellos van a trabajar para el fuego. Y dice el verso 14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas llenan el mar, como las aguas cubren el mar. Amado, Dios tiene el control, Dios tiene el control, y su pueblo tiene que tener fe que Él está obrando, que Él está haciendo la obra. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. El verso 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Dios le está diciendo: yo estoy aquí, bendito el nombre de Dios. Hay gente mala, hay invasiones, hay guerra, pero yo estoy aquí, y al que cree todo le será posible, porque yo estoy obrando. Amado, después de una tremenda conversación con Dios, todo cambia. La importancia de leer la palabra de Dios. Sin el radio prendido, sin el televisor prendido, sin el amigo por ahí para impresionarlo. No, solito con Dios. A solas con Dios. 30 minutos, lo que usted pueda. Póngase metas a solas con Dios, y usted va a ver. Cambia, por supuesto. Observe ahora el capítulo 3, la oración de Habacuc. Verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. ¿Sabe qué significa la palabra Sigionó? Descarriarse. La gente se estaba descarriando, y él oró sobre eso. Oró sobre eso. Ya no nos vamos a descarriar, ya nos vamos a apartar. Oh Jehová, he oído tu palabra. Observe eso: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Verdad que cambió la oración? He oído tu palabra y tuve temor. Oh Jehová, aviva tu obra. Ten misericordia en la ira. Ya no es hasta cuándo, ya no es por qué. Ahora es: Él está obrando. Voy a seguir pidiendo que siga obrando, que avive esa obra. Amén. Ese encuentro con Dios lo llevó a ese cambio. Y en cuanto a sí mismo, verso 16 en adelante, repite lo mismo: oí, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Este es muy gráfico, amado, lo que él sintió. Lo miserable que se sintió ante Dios cuando Dios le mostró lo que estaba haciendo. Él pensaba que porque no veía cambios en su parcelita, Dios estaba tranquilo. Resulta que Dios estaba gestando algo, que la tierra entera sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No habría nación que no viera la gloria de Dios, por gente que se salva, por gente que se sana, por gente que Dios los saca adelante. Todos verían la gloria de Jehová. Amén, amado. Entonces ya él cambió, ya él se estremeció, y entonces le dice él: yo estaré quieto en el día de la angustia, cuando el enemigo invada con sus tropas. Pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, hay una escasez total y una guerra inminente, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
Colóquese de pie, amado hermano, porque esa promesa es para usted. Esa promesa es para usted. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, gloria. Vamos a orar, amados. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña que tú estás obrando en medio de las dificultades que podamos ver y enfrentar. Tú estás obrando. Tú quieres que tengamos fe en ti, que confiemos en ti, que no nos descarriemos, que no nos apartemos, que no busquemos la solución a nuestros problemas por medio de cosas deshonestas. Tú dices que tengamos confianza en ti, que el justo por la fe vivirá, que tú vas a hacer que la tierra entera sea llena del conocimiento de tu gloria, como las aguas cubren el mar. No va a quedar uno que no contemple tu gloria. Todos vamos a ver tu gloria, porque tú eres poderoso, Señor. Y tú dices que estás con nosotros, que tú estás en tu templo, que tú tienes el control. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, y nosotros hoy, Señor, así lo creemos y te damos gracias. Perdónanos cuando hemos sido tercos o insensatos en medio de las pruebas que nos ha tocado vivir. Y ayúdanos, Señor, a tomar esta resolución que tomó el profeta, de permanecer en guardia, de permanecer orando, buscándote y pidiéndote que avives tu obra. Aviva tu obra en nosotros, aviva tu obra en nuestra familia, aviva tu obra en nuestro país. Señor, recibimos un poquito de alivio económico hace unos meses, pero luego comenzó de nuevo, Señor, la crisis y la inflación. Pero volvemos a ti nuestro rostro, Señor, y dependemos de ti. Y te pedimos que nos sustentes, que nos ayudes a cada familia aquí, Señor.